Mi nombre es Raúl Borboa y, como dijo Héctor, ¿verdad? Estamos sirviendo como pastores allá en Casa de Oración Los Cabos y en Casa de Oración La Paz. Allá tienen su casa, está un poquito lejos, pero ahí la tienen, ¿verdad? Y yo les voy a pedir, por favor, que vengan conmigo. Vamos a ver dos partes en la Escritura. En Primera de Juan, le pone un dedo en Primera de Juan, y si le queda otro dedo libre, póngalo en Oseas. Okay. Si no encuentra Oseas, grítele, a lo mejor le contesta. Estamos viendo la serie Conociendo a Dios y bueno, quiero decir esto nada más, en eso nos va la vida, en conocer a Dios. De eso se trata toda nuestra vida. Creo firmemente que nunca dejaremos de conocerlo y pues ahí está la eternidad, ¿verdad? Por eso estaremos, los que hemos sido redimidos por la eternidad, delante de Él y creo que nunca llegaremos. Esto le digo creo yo, es a título personal, no vaya a salir que es una doctrina y no, espérame. Que, híjole, terminar de conocer a Dios, pues toda la eternidad. Toda la eternidad. Y nunca, escuche bien, nunca dejará de sorprendernos. Yo creo que muchas veces nosotros, y sí lo voy a decir, no creo, muchas veces hemos perdido nuestra capacidad de asombro para con Dios. De repente como que cuando vamos, y lo digo entre comillas, creciendo, cuando vamos madurando, vamos perdiendo también esa capacidad de asombro. Los niños tienen una capacidad de asombro impresionante, ¿cierto? Cualquier cosita, puede ser algo muy simple y ¿verdad? Y se emocionan. Y a veces nosotros de repente vemos portentos que hace Dios, obras maravillosas y vamos perdiendo, nos vamos endureciendo y vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Escuche bien, vamos perdiendo la capacidad de que el amor de Dios nos asombre. Y ese es el tema de hoy, Dios es amor. Dios es amor, es uno de los atributos de Dios. Entendemos que el amor no son sentimientos. El amor lleva muchísimas cosas, el amor es la esencia misma de Dios. Y como muchos de sus atributos, ¿verdad? O todos de sus atributos están perfectamente interconectados. Es decir, no puede usted separar un atributo de Dios de otro y que quede sin afectarse. No se puede. En teología hay un término que se llama inmanencia, que quiere decir que cuando algo se une a otra cosa ya es imposible separarlo, o sea, porque no te das cuenta en dónde empieza uno y en dónde termina otro. Entonces, en los atributos de Dios así es, ¿ok? O sea, en dónde empieza la santidad de Dios y en dónde termina la omnipotencia. Y a ver, ¿en dónde está la frontera entre la omnisciencia de Dios y la fidelidad de Dios? No hay fronteras, es un solo todo. No sé si me doy a entender, trataré. Pero el tema de hoy es Dios es amor y tenemos una idea de Dios de repente un poco muy mal, ¿verdad? Entendido acerca del amor. Es decir, hemos sido bombardeados, hemos sido influidos por nuestro entorno en cuanto a qué es amor, qué es el amor. Y hay veces pensamos en qué es amor en función de que me hace sentir bien. Es decir, pienso qué es amor a lo mejor en aquello que aprendí de las películas o de las telenovelas o de las revistas o de los libros de romanticismo. Y tenemos una idea muy equivocada de lo que es amor. Entonces de repente nosotros vemos en las Escrituras que Dios es amor, el amor de Dios, e inmediatamente lo conectamos con los conceptos que nosotros tenemos de amor
Entonces, a la hora que seguimos hablando y seguimos conociendo acerca del amor de Dios, yo digo, a ver, ¿cómo que este Dios de amor manda a que aniquilen a toda una ciudad? Niños, grandes, los de pecho, todo. Pero sigue siendo el mismo Dios de amor. ¿Están conmigo? O sea, no sé si me doy a entender. A mí en lo personal, hace años eso me chocaba en la cabeza. O sea, decía, no entiendo esto, ¿verdad? Pero bueno, Dios es rico en misericordia. Y cuando vamos a su palabra y tenemos la disposición y dejamos también que el Espíritu Santo haga su trabajo y nos convenza y nos empuje e influya en nosotros, pues podemos aprender, porque siempre estaremos aprendiendo. Entonces, entramos aquí. Acerca del amor podríamos hablar mucho, pero ahorita voy a tocar un aspecto solamente. Esto es como el atributo de Dios. Dios es amor. Diga conmigo bien fuerte, Dios es amor. Ok, entonces miren, muchos tratan de ganarse el amor, de ganar el favor y la aprobación de Dios. Se hacen muchas cosas para ganar el amor de Dios, la aprobación de Dios, ¿sí? Y eso es algo que no podemos ganar. No tenemos la capacidad de ganarlo. O sea, en nuestra naturaleza humana no tenemos la capacidad esa. No lo podemos ganar. Por eso nos tiene que ser dado. Por eso nos es dado, porque no lo podemos ganar. ¿Está bien? Versículos 7 y 8 de Primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí el amor es de Dios quiere decir el amor proviene de, el amor se origina en. ¿Ok? ¿Sí está bien o no? ¿Qué les parece si cuando yo les pregunto ustedes me contestan? Y así de esa manera me ayudan a ver si estamos en el mismo canal, ¿verdad? Si no, pues cerramos el changarro y vámonos todos por ahí. Entonces, ¿sí estamos todos aquí? ¿Sí me van a ayudar con eso? Gracias. Entonces dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es decir, el amor se origina en Dios. Dios es el origen del amor. El amor proviene de Él. No se originó en otro lado. El amor, el ágape, como menciona en el griego, es decir, el amor incondicional, el amor que no necesita de cosas para subsistir, que no necesita de que se alimente la llama del amor, ¿verdad? Es porque ahí está. Y ese amor ágape no necesita, repito, de ser alimentado porque simplemente es. Tiene la capacidad de autosubsistir, por así decirlo, porque se origina en Dios. Entonces dice, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el que no ama es evidente que no ha nacido de nuevo porque no tiene la vida de Dios. ¿Estamos? ¿Por qué tenemos el amor de Dios? Dios es amor. Bueno, ¿y por qué un creyente tiene el amor de Dios? Porque tiene la vida de Cristo. Y eso es lo que recibimos cuando nacemos de nuevo. Es decir, alguien que no ha nacido de nuevo puede amar, sí puede amar, pero no con ese amor ágape, no con el amor incondicional. Puede amar, sí, ciertamente puede amar, tiene un afecto natural, por supuesto. Puede dar la vida por los suyos, puede dar la vida por amigos, puede dar la vida por sus hijos, puede dar la vida por su nación, puede hacer muchas cosas muy buenas. Puede amar a su esposa, puede amar a su esposo, puede amar a sus amigos, claro, pero escuchen bien, ese es un nivel humano, ese es un nivel natural, ese es el nivel del hombre natural. Pero cuando está hablando de amar, agapeo, ¿sí? O agapetes, o sea, la conjugación del verbo ágape, amor, ¿sí? Entonces, todo cambia,
Porque no se puede tener eso si no se originó en Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, la misma, escuche bien, es la misma vida de Dios que viene al individuo. Y con la vida de Dios viene el amor. Y entonces es la vida de Dios la que nos habilita a amar de esa manera. A lo mejor de manera natural no podemos hacerlo, pero una vez que hemos recibido la vida de Cristo, entonces podemos amar. Y escuche, aquí lo deja muy claro, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sí? Y cuando habla de conocer a Dios, no se está refiriendo a un conocimiento intelectual. Aquí conocer a Dios se refiere a ser reconocido por Dios. Que Dios nos reconozca como sus hijos. Nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, pero Dios puede decir, yo no te conozco a ti. No te reconozco como hijo mío. No te reconozco como hija mía. Pero yo puedo decir, Señor, yo te conozco a ti, y Él va a decir, efectivamente te reconozco como mi hijo, como mi hija, pasa. Los que no reconoce como sus hijos, como sus hijas, les dirá, no puedes entrar, cierren la puerta, que se queden afuera. De eso habla, de eso enseña mucho. Entonces, versículos, nos echamos un brinquito, versículos 10 y 11. En esto consiste el amor. O sea, en pocas palabras, de esto se trata todo el asunto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, para pagar por nuestros pecados, para quitarnos de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? ¿En qué consiste el amor de Dios? No en que nosotros la hayamos amado, sino en que Él nos amó. Él eligió amarnos. Él decidió amarnos. Y le voy a hacer una pregunta un poquito fea, pero dígame una sola razón por la que Dios haya decidido amarnos. ¿Qué buena razón podemos dar para que el Dios de la gloria, el Dios que hizo los cielos y la tierra, haya tomado una decisión tan tremenda de amarnos, que se mostró precisamente en enviar a su Hijo a pagar por nuestros pecados? En enviar a su Hijo, y déjeme decirle esto, que es muy fuerte, y matarlo en una cruz a causa de nuestros pecados. ¿Qué en el mundo podemos decir como razón que nosotros tenemos para que Dios nos haya amado? Ninguna. Ninguna. Simplemente Dios decidió amarnos. En eso consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado. Él nos amó y nosotros simplemente le amamos a Él, porque ese amor a Él es una respuesta de lo que Él hizo, de lo que Él inició, de lo que se originó en Él. ¿Estamos aquí? Porque Dios es amor. Entonces llega, me vivifica, inclina, cambia las inclinaciones de mi corazón, ¿sí? Cambia aún los afectos de mi corazón y nos vuelve hacia Él. Y de alguna manera empezamos a responder a ese amor, a esa iniciativa que Él tuvo. Poco a poco, porque tenemos que reconocer que no le amamos como Él merece ser amado. ¿Recuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pero a Pedro le pasó exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos preguntan una cosa y contestamos otra. Le dice el Señor, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? O sea, la pregunta es ágape. ¿Me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, sí te amo, pero el verbo no le contestó, sí te agapeo. Sí le dice, sí te fileo, o sea, sí te amo como cuates. Y hasta la tercera vez ya le dice, sí, Señor, bueno, tú lo sabes todo. O sea, Señor, sí, pero no como debo de amarte, y me causa vergüenza no poder contestarte viéndote a los ojos directamente y decirte, no te amo como mereces ser amado.
¿Ok? Dice, amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Y noten que aquí está expandiendo los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Amamos a Dios, Él nos amó a nosotros. ¿Ok? Y como manifiesto de una manera práctica, muy concreta, el hecho de que amamos a Dios, amando a los hermanos. Es una manera muy concreta, ¿no creen? Entonces, nadie puede amar a Dios si no ha experimentado el amor de Dios primero. Así de sencillo. Nadie puede amar a Dios si no ha experimentado el amor de Dios. Nadie puede amar a su prójimo, nadie puede amar al que tiene a un lado si no ha experimentado el amor de Dios primero, ¿verdad? Porque, repito, solo respondemos a las iniciativas de Dios, a su elección de amarnos, a su gracia, solamente respondemos. Eso es todo lo que tenemos, ¿verdad? ¿Hay algo bueno en nosotros? Bueno, ¿hay algo que esté funcionando en nuestras vidas? ¿Hay algo que esté medianamente avanzando? Es su amor que nos ha vencido en esa área, nada más. Es que hemos sido vencidos por Dios. Hemos sido vencidos por el amor de Dios. ¿Ya están en Oseas? ¿Sí tienen Oseas allá a la mano? Ok. Oseas, para un paréntesis. Cuando vamos a las Escrituras, yo les aconsejo mucho esto, miren. Que tengamos ubicados, cuando vamos a alguno de los profetas, ya sea mayores o menores, que podamos tenerlos ubicados en el libro de los reyes, en las crónicas, de quién eran contemporáneos, para que sepamos qué es lo que estaban viviendo, porque no están por orden cronológico. Entonces, en este caso, nada más les doy el dato así muy rápido, pero Oseas era contemporáneo de Amós, era contemporáneo de Isaías, ¿ok? Usted puede ver el entorno, lo que estaban viviendo en el tiempo de Oseas, cuando él estuvo profetizando allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15. Ahí le va a dar el contexto, el marco histórico. Es en el reinado de Jeroboam II, ¿verdad? Ahí en Israel, y durante el periodo de los reyes de Usías, Jotam y Ezequías en Judá. ¿Ok? Entonces, Oseas, el contexto histórico que había al venir esta palabra de Dios, ¿verdad?, al profeta Oseas, es de que Dios estaba deseando mostrarse al pueblo, ¿verdad? O sea, como continuamente es, porque el mostrarse esa es una iniciativa de Dios. ¿Sí? Nosotros vemos incluso revelado eso mismo en el nombre mismo del Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios viniendo a nosotros. Nosotros no estamos yendo a Él, Él está viniendo a nosotros. ¿Está bien? Entonces, en ese marco, el Señor quiere hablarle al pueblo, pero el pueblo estaba mostrando un menosprecio tremendo por la palabra de Dios. Estaba mostrando un rechazo, una reticencia ahí y una enorme negligencia, una indiferencia pasmosa en cuanto a darles respuestas a Dios, y cayeron en el engaño del pecado. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, Oseas recibe un llamamiento a tomar, escúcheme bien por favor, y aquí oídos santos en todo esto que vamos a estar leyendo. Pero Oseas recibe un llamado a tomar la misma decisión que Dios tenía delante de sí. Ahorita lo vamos a ver, ahí se los voy a leer. Pero tenía exactamente el mismo llamado. Dios tenía dos opciones, ¿ok? Rechazar al pueblo o atraerlo así. Entonces Dios debía decidir, déjeme llamarlo de esta manera, entre fundirlos o mostrar misericordia.
Dios tenía la disyuntiva, por así llamarlo, ¿verdad? Dios siempre sabe lo que va a hacer. O sea, es decir, Dios nunca se detiene y como que, ay, a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? A ver, ángeles y querubines, vengan aquí, ¿verdad? Pues no, Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Simplemente que Dios en esa sabiduría que Él tiene, nos deja ver, y por eso hace a veces llamados que son incomprensibles, pero el punto es de que Él solamente quería dejarnos en claro que Él tenía que tomar una decisión, y para eso llama a un hombre. Y le hizo un llamado exactamente igual. Se los voy a leer en Oseas, capítulo 1, versículo 2, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir ahí, o si quiere escuchar, porque aunque dice exactamente lo mismo, lo dice de una manera más clara. ¿Está bien? Bueno, no más clara, más actual. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Está hablando de la idolatría. Es un adulterio espiritual. ¿Okay? Pero yo quiero que note cómo esto es muy serio. Digan conmigo, es muy serio. Porque Dios lo equipara de esa manera. ¿Okay? ¿Cuántos quieren recibir un llamado de profeta de esos? ¿Sí lo ven? Bueno, Dios enfrentó eso con nosotros. Dios enfrenta eso con nosotros, porque déjeme decirle una cosa. Ya le cayó la unción allá. Suelo. Escuche bien, idolatría no es solamente agarrar y postrársele a un mono, a una estampa, o gritar acá en un concierto. Eso son manifestaciones de idolatría. Idolatría básicamente es esto: esperar de algo o de alguien lo que solamente proviene de Dios. Voy a decir algo muy feo, pero como yo más al ratito termino de predicar y nos vamos, ahí se le echan. Pero voy a decir algo muy feo. Muchas veces idolatramos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al trabajo, al ministerio. Y estamos esperando recibir de ellos una satisfacción y una plenitud que solamente puede venir de Dios. Por eso es de que muchos, ya me quiero casar, y ya me quiero casar, y ya me quiero casar, ¿verdad? Y no le hace con lo que caiga, no, pues lo que sea, pues mira, ya no le hace, prefiero desvestir borrachos a forrar Biblias, que no, ¿verdad? Porque están esperando que esa plenitud no se sienten plenos, y están esperando que esa plenitud venga de un hombre o de una mujer. ¿Ok? ¿Qué de los hijos? Cuando se vaya de la casa yo me muero, que no se lo lleve ninguna lagartona, ¿verdad? Y es que siento que me arrancan la vida. No te la arrancan, hombre. No sé si me explico, pero esperamos cosas que solamente pueden venir de Dios. Les voy a decir algo. Si Dios no es capaz, y no porque Dios no sea capaz, pero para que quede bien entendido. Más bien déjenme, me rewindo y lo digo otra vez. Si no somos capaces nosotros de encontrar nuestra plenitud en Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, ¿está bien? Todos los atributos que ustedes han estado viendo, si no somos capaces de encontrar nuestra plenitud en Él, ¿qué te hace pensar que los vas a encontrar en un triste mortal pecador igual que tú y que yo?
o en el trabajo, o en tener unos pocos más de dólares en la bolsa. ¿Está bien? Ay, no, pues es que ahora quiero este otro juguete nuevo y ahora, no, ya la pantalla esa de 130 pulgadas ya no alcanza, quiero la de 280 porque si no, no. ¿Sí me explico? Y estamos esperando recibir vida de todas esas cosas y nos matamos en eso porque estamos anticipándonos ya a la satisfacción que eso y a la plenitud que eso nos dará, cuando no es algo que necesitamos. Ya, y luego no se tienen los juguetes que queremos y andamos todos amarguchis. ¿Están aquí conmigo? ¿Le seguimos o ya ahí muere? Ok. Entonces, mis amados, vean la seriedad del asunto, cómo lo toma Dios. ¿A ustedes les parece algo exagerado? ¿Les parece intolerante? Pues les voy a decir una cosa. Dios es la persona más intolerante en el universo. Él no tolera el pecado. Tan no tolera el pecado que, como dije en un principio, mató a su hijo en una cruz a causa del pecado. Como lo vimos con los muchachos ahora en estos días pasados, porque estuvimos hablando de eso. Ustedes estudien, por favor, en casa, lean con detenimiento, estudien con detenimiento Isaías 53. Y que el Espíritu Santo los ayude. En Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice: por eso voy a seducirla. Ay, y empiezan acá. Ay, ¿verdad? No, la palabra seducir quiere decir atraer eficazmente. Es decir, como una obra de gracia en nuestro corazón. ¿Ok? Versículo 14 del capítulo 2. Por eso voy a seducirla. Dice, y hablaré, y la llevaré al desierto. Es decir, el desierto no es para matarnos, aunque así se sienta a veces, ¿no? Sino para hacernos más fuertes, para llevarnos a confiar en Él. Dice, y hablaré en su corazón. Miren, esto está dividido en un par de partes aquí. Se la voy a traer a mí, es decir, a nosotros. A la prostituta, es decir, a nosotros. ¿Ok? Pueden hacerle, está bien, ¿no? ¿Ok? Pero dice, voy a traerla. Sí, la voy a llevar al desierto. ¿Cuántos han pasado por tiempos de soledad, que se sienten secos, que sienten que casi me quiero morir aquí? ¿Cuántos les ha pasado eso? Bueno, los demás, si no les ha pasado, les va a pasar. Pero de que, como dijo aquel profeta, ¿verdad? Así dice el Señor, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. Así que, si no los ha llevado el desierto, de que los lleva. Pero los va a llevar. O sea, pero dice eficazmente, eso me gusta mucho esa palabra, dice eficazmente. ¿Sí? Y los voy a llevar al desierto, ¿y qué es lo que dice que iba a hacer? Y hablaré a su corazón. Seguimos avanzando. El capítulo 2, más adelante en el versículo 19 y 20. Voy a leer algunas cosas y después vamos a describir o tratar de describir qué es lo que estaba ocurriendo. Versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Yo quiero que noten la magnitud de promesas que está diciendo. Dice, te desposaré conmigo hasta que me encuentre otra más bonita que tú y luego ahí te ves. ¿Así dice? No, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Justicia aquí quiere decir por derecho legal. ¿Ok? Es decir, no estoy jugando, va a ser algo legal. Pero también dice en juicio. Dices, ay, así como que no me gusta. Luego a veces oímos la palabra o leemos la palabra juicio y nos asusta un poco. Pero aquí juicio quiere decir veredicto favorable.
¿Ok? O sea, fíjese, legalmente, pero hay un veredicto favorable. Oigan, qué veredicto tan favorable que el Dios de la gloria nos una a Él. Nosotros no nos unimos a Él, Él se unió, Él nos unió a Él. Él hizo la obra. De Jehová es la salvación. Dice, en benignidad, la palabra benignidad es gesed, que quiere decir carácter de un amor incondicional, que está ligado a pactos. Fíjense, esta palabra benignidad, gesed, ¿verdad? Quiere decir amor constante, amor inalterable. Entonces, vaya siguiendo cómo va avanzando el asunto. O sea, la clase de unión a la que Dios nos llama a tener, la clase de comunión, dice, en amor, ¿verdad? En benignidad, dice, y misericordia. La palabra griega para escribir hebrea para escribir misericordia es rakham. Y rakham quiere decir compasión al necesitado. No quiere decir lástima, A veces confundimos misericordia con lástima. ¿Verdad? Vemos un perrito, siento lástima. Pero cuando habla de misericordia, se está refiriendo a que Él reconoce la necesidad nuestra. En otras palabras, que Él sabe exactamente qué necesitamos. Él sabe exactamente qué necesitamos y que es movido precisamente en misericordia para tener compasión en aquello que necesitamos y que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos obtener. Ese es el asunto. Porque a veces tenemos ciertas necesidades, pero nosotros mismos somos capaces de suplirlas. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pero hay otras necesidades que nosotros tenemos que no importa qué tanto nos esforcemos, no tenemos la capacidad de suplirlas. Pero Él las suple. Y es ahí en donde Él ve. Y a eso se está refiriendo. ¿Verdad? En misericordia. Pero también misericordia, la palabra raham, se está refiriendo como el vientre que acaricia el feto, como el vientre de la madre, pues, que abraza al feto, que lo cubre, que lo protege, que hace todo lo necesario porque el bebé que está ahí llegue a un feliz término. ¿Estamos? Y esto, fíjense, pueden haber mujeres, ¿verdad?, que están embarazadas y que muchas veces, ahora sí que comen, pero no pueden retener casi nada. A veces ni el agua. Y ahí comen y le hablan a Hugo, ¿no? Hugo, ¿no? Y así, pero escuche bien. ¿Ustedes creen que eso le preocupa al bebé? Él sigue conectado, él está en el vientre. Y el vientre lo está cuidando. Lo está abrazando, lo está protegiendo. Él a ver de dónde saca calcio. A lo mejor se queda chimuela la madre, pero le va a mandar calcio al bebé. ¿Sí están conmigo? O sea, de ese calibre. O sea, esa protección, esa misericordia tiene Dios. Ahí, en esa misericordia, ese Dios de amor, es donde nos quiere tener pegaditos a Él. Y dice, te desposaré conmigo en fidelidad. Es decir, porque Dios es fiel. Eso lo vimos hoy en la mañana. Dice, y conocerás a Jehová. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, y por fin me conocerán como el Señor. Por fin me conocerán como el Señor. Por fin me conocerán como el que mando, porque eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, escuchen bien, hay todo un relato esto con Oseas, ¿verdad? Que pasaron algunos años, no fue un día al otro. Él tomó la decisión y fue y se casó con una prostituta. ¿Está bien? Se casó con una prostituta. Y después esta mujer se iba. Y ahí iba él detrás de ella. ¿Ok? Esta
mujer se iba y se metía con sus amantes y Oseas la estaba viendo. Y él iba donde ella estaba y afuera del lugar le dejaba grano, le dejaba aceite, le dejaba vino y él se iba. Entonces cuando ella salía decía vino, o sea, que representa gozo, ¿verdad? Aceite, grano, todas las cosas que yo necesito, cosas valiosas. Decía, qué buenos amantes tuve, qué generosos estos amantes. Es decir, eso es un paralelo de los ídolos, cómo se le atribuyen a los ídolos cosas que no vienen de ellos. O sea, ella le estaba atribuyendo esa generosidad a sus amantes, cuando ¿quién era el que le estaba supliendo? Su marido. Y se iba por otro lado. Pero ¿cuántos saben que con el paso del tiempo la gravedad hace su efecto? ¿Sí sabían eso o no? ¿Verdad que sí? Las cosas luego se desacomodan. Y resulta que pasó el tiempo, y escuchen bien, Oseas terminó por comprar, por redimir a la esposa en un mercado de esclavos. La mujer con la que él se casó y que ella lo abandonó, cuando ya nadie la quería, ¿sí? Cuando su belleza ya se había acabado, cuando ya la habían usado, cuando ya sus seguridades se habían acabado, ella terminó siendo esclava. Les voy a decir algo, no es bonito. Un mercado de esclavos era algo muy horrible. De hecho, todavía hay en algunas partes. Tengo un amigo, es un misionero él, que él compró esclavos en Nepal. Y compró, juntaron un dineral y compraron un montón de gente, compraron tierras, ¿sí? Y les dieron su libertad. Dijeron, mira, aquí está, eres libre ya, estas tierras son tuyas, aquí está para que compres grano, para que compres cosas, ya ahora sí te vas a tener que hacer cargo por ti mismo. Y muchos musulmanes se convirtieron a eso, al evangelio. A ese lugar le llaman la Villa de la Esperanza, en las montañas de Nepal. Es un lugar chico, que eran esclavos, pero sus hijos ya fueron libres. Pero esa es otra historia. Regresamos a Oseas. Y estando en este mercado de esclavos, él fue, yo quiero nada más que vean el cuadro. O sea, ella con esta idea, mi marido ya me abandonó. O sea, yo lo abandoné a él. Ni cuándo, ni para cuándo me lo voy a encontrar. Y si me lo encuentro, qué vergüenza. ¿Cierto o no? ¿Sí lo pueden ver eso? Y de repente ella ahí, imagínense, semidesnuda o completamente desnuda en ese mercado de esclavos, avergonzada, usada. Está viendo ahí cómo pasan los tipos. ¿Esta para qué me sirve? No, pues a lo mejor para que lave los trastes, ¿verdad? Pero con un palo tocándole sus partes y todo para ver su firmeza. O sea, capturen esa humillación, por favor. Y de repente, allá a lo lejos, ve así como que, oye, aquel como que se parece a mi marido. Y de repente él llega, paga el precio por ella, no le reclama, no le dice nada, llega y cubre su vergüenza y le dice, vámonos a la casa. Es que amar a quienes nos aman es relativamente sencillo. ¿Ah? Para los que nos la hacen fea, ¿qué si hubiera sido alguno de nosotros? Voy a orar en su contra y voy a pactar con alguno de ellos, voy a declarar su ruina.
¿Están viendo? Así nos ama Dios. Cuando Él nos hizo su pueblo desde un inicio, cuando Él nos rescató de la esclavitud del pecado, todavía nosotros de cabezones, ¿verdad? Cabezas duras, nos vamos por ahí, hacemos nuestras barbaridades. Muchas de esas cosas las atribuimos, pues no de andar tan mal porque Dios me está bendiciendo. Y Dios no tiene nada que ver. Nos sigue sosteniendo, nos sigue sustentando. Seguimos jalando oxígeno por su gracia y misericordia, y es Él el que nos lo está dando, y le empezamos a atribuir todas las cosas que nosotros tenemos, los beneficios para la vida, que pensamos que vienen de otro lado, y no es así. Entonces, amar a quienes nos aman es sencillo, pero cuando ese amor es capaz de sacarnos de nuestro pecado, eso ya es otra cosa. Cuando ese amor nos vence y ya nos desarma, porque ya no tenemos, es decir, ¿qué argumento podía tener? Ya no soy bonita, ya no levanto pasiones por ahí, ya no me puedo ir, yo no puedo escoger ya, pues ya me quedo aquí, ya me venció. Y ese es el punto cuando nosotros tenemos que llegar al entendimiento de nuestra necesidad, de lo horrible del pecado en nuestras vidas. Y cuando Dios viene y nos saca de él. Y cuando el amor viene y nos vence. Cuando el amor de Dios viene y nos vence. Como dije hace un momento, ella no se daba cuenta que la fuente de su sustento era su marido y no sus amantes. Ese es el engaño del pecado. Ella buscaba lo de él, pero él la buscaba a ella. Nosotros muchas veces buscamos lo de Dios, pero Él nos busca a nosotros. ¿Ok? Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Hay veces, yo he escuchado mucho esto, no, quiero un encuentro con la gloria de Dios. Y dice, un encuentro con la gloria de Dios te va a hacer pedazos, te va a echar a perder la vida. Todos tus sueños, diles goodbye, honey. Todos tus sueños, bye bye. Porque nadie se puede encontrar con Dios y seguir siendo el mismo. Así de sencillo. Es como si nosotros hubiéramos llegado ahorita, ¿verdad? Entonces acá bien fresquecitos, todos campantes. Ay, llenitos bien comidos, comimos bien rico, ¿verdad? Y llegamos acá, ¿y cómo les fue? Muy bien, fíjense que ahorita venimos aquí. ¿Cuál, el freeway que veníamos? ¿Cuál es? Bueno, el que sea. Y veníamos en ese, ¿y qué creen? No, ¿qué pasó? No, pues veníamos bien tranquilos acá, y Gabriel ya venía dormido, ahí venía roncando, no nos dejaba platicar a gusto, pero veníamos bien contentos. Pero de repente que se brinca un tráiler por ahí y nos chocó de frente. Y venía como a 100 millas. ¿Ustedes nos creerían eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te empiezan a revisar y dices, oye, ni un chipote traes. Es imposible que te encuentres tú viniendo a 60 millas y con otro, un tráiler a 100 millas, que te encuentres de frente y salir ileso. No es cierto. No tienes marcas de haberte encontrado. Y lo mismo nos pasa así con el Señor. Hay un encuentro con el Señor y yo sentí que los pelitos se me pararon y ya me encontré con el Señor. No es cierto. Si tu vida no cambia, si tu vida no está marcada, no te encontraste con el Señor. Nada más fue así como dijo el profeta Iglesias, tuviste una experiencia religiosa, pero no te encontraste con el Señor de la gloria. El Señor de la gloria te transforma, ¡pum!, te pega y te hace carambola contigo y de repente te levantas y dices, ¿dónde estás? Pues quién sabe, pero está bien. Estoy seguro en sus manos. No sé qué va a pasar, pero estoy tranquilo en Él porque Dios es fiel.
Y puedo avanzar y puedo hacerle caso y puedo obedecerle y puedo responder a ese amor porque me venció su amor y ahora yo puedo responder a ese amor. Puedo tener una respuesta a esa iniciativa que Dios tuvo. Y ahora quiero conocerle porque entiendo que en eso va mi vida. Vengan por favor a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Cuando lleguen díganme ya. Y mientras más, no pierdan Oseas, déjenle un dedo ahí en Oseas. Porque luego batallan mucho para encontrarlos. Jeremías 9:23 dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no te creas. Ay, es que yo estoy bien bonita. Se te va a acabar, mijita. Relájate. No te alabes en eso, no te jactes en eso. ¿Sí me explico? Ay. Nomás a mi esposa no se le acaba, ella se pone como los buenos vinos. Bueno, para mí pues. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehová. O sea, si nos podemos jactar de algo. En este sentido, conozco a Dios, entiendo a Dios, pero el hecho de entender y conocer a Dios te lleva a una humildad. No es de que yo conozco a Dios, o sea, y se tome una actitud arrogante, ¿no? Porque precisamente el conocerle a Él te deja ver que todo lo que tienes viene de Él, en todas las cosas. O sea, empezando por lo espiritual. Mi salvación vino de Él. ¿Yo qué tuve que ver con mi salvación? Pues solamente mi pecado. Solamente. Es lo único que puedo dar para ser salvo, mi pecado. Entonces desde ahí, y escuchen bien, si le he confiado a Dios el perdón de mis pecados, le he confiado a Dios mi eternidad, no le puedo confiar a Dios unos tristes 150 años que me deje viviendo aquí en la tierra, y eso ya es con todo y los impuestos que van al alza. A veces decimos que sí confiamos en Dios para nuestra salvación y no confiamos que Dios nos va a proveer para las necesidades de la casa. Y no me dijeron esto. Pero luego al ratito ya agarro segundo, tercer turno, segundo, tercer trabajo, no me importa, voy a agarrar esta otra chambita en domingo en el día de reunión. No le hace porque tenemos que salir para eso y dejamos lo más por lo menos. Mi papá decía una cosa: cuida los pesos que los centavos se cuidan solos. O sea, cuiden lo importante, lo otro como quiera. Y lo importante es conocer a Dios. ¿Sí? Y desde jóvenes, lo más chavos que puedan, lo más jóvenes que puedan, mientras más se apresuren en eso, más tendrán que darle y menos cosas tendrán que lamentar. Porque si aún caminando con el Señor luego nos llueve sobre la milpita. ¿Están conmigo? Aún con toda nuestra confianza en el Señor, de repente el Señor dice: a ver, mijito, ven para acá. Tú y yo tenemos que caminar tantito al desierto. Vamos a dar una vueltecita al desierto. Ay, no, Señor, pero es que, ándele, no, ¿cómo no? Véngase. ¿Ah? Y ya regresamos al ratito. Pero escuchen, satisfechos, porque confiamos en Él.
confiamos en Él. Señor, me tienes que surtir tantito, me tienes que reprender. Está bien, Señor, hazlo tú, no lo haga el hombre. O sea, está bien, me las gané. Dale como quieras. O sea, yo confío en ti. Yo espero en ti. Y sé que lo que hagas tú es para mi bien, porque tengo la plena seguridad de que me amas. Tengo la plena seguridad de que me amas. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que tú eres amor. Incondicional. ¿Están conmigo? No que Él tiene, Él es. Conocer a Dios es la constante que vemos en Isaías, en Amós y en Oseas. Son los que dije que eran contemporáneos. Ese era, escuchen bien, ese era el mensaje que tenían. Conozcan a Dios, conozcan al pueblo, conozcan a Dios, conozcan a Dios, conozcan a Dios. Allá Jeremías también, que ya no era contemporáneo, Jeremías ya fue después, pero pues el pueblo seguía en las mismas, conozcan a Dios. Porque a veces pensamos que conocemos a Dios y no conocemos a Dios. Conocemos la religión cristiana. Aprendemos el cristiañol. Aprendemos cómo se maneja ahí el asunto. Y ese es uno de los grandes males dentro del cristianismo. Voluntades no rendidas. Voluntades no rendidas. ¿Seguimos avanzando? Porque ya casi termino. Oseas, capítulo 14. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión cuando pacten conmigo, como mandando una lana. ¿Sí dice? ¿Qué dice? No, yo los sanaré de su rebelión. Fíjense, es una obra de Dios. Yo los sanaré. Los amaré de pura gracia. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Qué mérito hay? De pura gracia. Y gracia es precisamente, es un regalo, no es algo que se merezca. Porque entonces, si se mereciera, entonces ya no es gracia, ya es deuda. ¿Ok? ¿Cuántos de los que están aquí trabajan por semana, por ejemplo? Que les paguen a la semana. A ver, levanten su mano. Okay. Entonces tú trabajaste, no sé, ¿no? De lunes a viernes, el día que sea, o el sábado, y estuvo pesada la semana, y tú llegas ahí donde te pagan, ¿no? Y te dice tu jefe, el patrón, el dueño de la empresa, no sé cómo se manejen. Pero dice, híjole, me caes muy bien. Y ¿sabes qué? Déjenme poner un ejemplo, ¿no? Te voy a regalar estos $1,000. Y dices, pues eso es lo que me pagas. O sea, a ver, ¿me vas a regalar $1,000? Entonces voy a recibir 2,000. No, te voy a regalar $1,000. Oye, no estás regalando nada, yo me los gané. ¿Cierto? Entonces no es un regalo. O sea, tú no puedes llegar y cuando él te dice, te voy a regalar, dices, no, tú no me estás dando nada, tú me los debes. Esos son míos, esos me pertenecen porque yo me los gané. Eso no es gracia. ¿Se dan cuenta? Gracia es que te estás toda la semana ahí, tirado en tu casa, sacándote la pelusa del ombligo. Y llegan y te dicen, aquí están los $1,000, ¿verdad? ¿Y esto de qué? Nada más te los quise regalar. Eso sí es gracia. Que no hiciste absolutamente nada. ¿Estamos? Bueno, así es con la salvación. Así es, escuchen bien, con todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios.
con todas las bendiciones, con toda la aprobación de Dios. Aquello que dijimos que muchos tratan de ganarse y que eso no puede ser ganado, sino que por eso es dado, por eso es gracia. Los amaré de pura gracia, ¿verdad? Y esto, mis amados, nos da a entender que siempre, siempre la rebelión, es decir, ¿cómo lo planteo? Que el nosotros no abrazar esa gracia nos deja en rebelión, por lo cual nos trae dolores de cabeza. No abrazamos esa gracia y no le podemos conocer. Escuchen bien, y Dios no quiere que paguemos el altísimo precio de no conocerlo. Así que aplíquense, hermanos. Aplíquense, por favor, en el amor de Cristo se los digo. Sí, en términos prácticos, el no ser vencido por el amor de Dios es equivalente a permanecer en rebelión. Yo nada más les recuerdo al profeta Oseas. ¿Ok? Y él dice, y yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia. Entonces, Él nos llama a tomar decisiones. ¿Ok? Él nos llama a hacer a un lado nuestros deslices porque nos ama. ¿Está bien? Él nos llama a eso. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esta clase de amor es capaz de sacar a un hombre, es capaz de sacar a una mujer de su pecado. No llegó con azotes, sino es ese trato donde te deja ver precisamente en el desierto esa necesidad que tenemos de Él, esa necesidad que tenemos de depender de Él en todas las áreas. Y he estado siendo reiterativo, pero a ustedes no les estorba, ni a mí tampoco, escucharlo una y otra vez hasta que lo aprendamos y hasta que lo vivamos y hasta que disfrutemos el fruto y hasta que lo sigamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque nosotros les tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Nosotros somos los que le tenemos que decir a nuestros hijos, mira hijo, así se confía en Dios. Estás pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ven tus hijos en casa cuando estás pasando por tiempos difíciles? Un renegadero y hasta sapos y culebras que salen de la boca y luego llegamos a la iglesia, oh, gloria a Dios, oh, sharrabaca, ¿o qué es lo que ven? Ven a un hombre o ven a una mujer que dicen, hijos, vengan para acá, miren, estamos teniendo tiempos difíciles, pero vamos a estar tranquilos, Dios está con nosotros. Vamos a orar, vamos a esperar en Él. Ay, pero es que yo quiero, papá, que no, espérese, ahorita no está el horno para bollos, hay que esperarse. Vamos a pasar este tiempo y vamos a ver qué dirección nos da Dios, pero confiemos, Dios está con nosotros. Dios nos ama profundamente. Vamos a confiar en Él. ¿Eso es lo que ven? Yo espero que sí. Y si no están viendo eso, vamos tomando cartas en el asunto, ¿no creen? Porque qué mal plan es que ya sepamos y no hagamos nada. Yo no sé, pero ahorita ya saben. Pero yo me voy al ratito también, entonces, qué tragedia es, ¿verdad? Cuando alguien no es vencido por el amor de Dios. Hay un autor que le dice, qué desperdicio de vida, ¿verdad? Cuando este hombre, cuando esta mujer se endurece a tal grado de rechazar voluntariamente la gracia de Dios. Qué tragedia es. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Les parece bien?
¿Puede levantar sus manos? Un momentito. Así, le puede hacer hasta así. No levante sus manos. Dele gracias a Dios. Si hubo algo que entendió de todo esto, dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios y puede bendecirlo a Él. Puede decirle: Señor, quiero conocerte más. Te he conocido muy poquito. Señor, hazme saber si realmente te conozco o si pienso que te conozco. Y si pienso que te conozco, permíteme conocerte. Permíteme conocerte, Señor. No quiero pagar ese altísimo precio de ignorarte. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias que me sacaste de mis pecados? ¿Cuántos pueden decirle así? ¿Cuántos están en esa posición? Decir: gracias porque tú me sacaste de mi pecado. Pero habrá quizá quienes le tengan que decir: Señor, sácame de mi pecado. No puedo yo solo. Y Él, en misericordia, en compasión, si encuentra fe, esa confianza en Él y un genuino arrepentimiento, nos sacará de ahí y nos limpiará y cubrirá nuestra vergüenza, y entenderemos que todas aquellas cosas que recibimos, que los beneficios que hemos recibido siempre son de Él. Gracias, Señor.